periodismo investigativo. Bueno, empezaron a salir las encuestas que están exactamente en el final de la terrible era Santos, y las encuestas con las que empieza a trabajar el presidente Iván Duque. Desde luego que los encuestadores mantienen su línea, y es muy curioso, pero a los encuestadores siempre les aparece lo que quieren que les aparezca. Entonces, pues el encuestador de Yamid Amad tiene, ya uno sabe para dónde van las cosas, y el señor Lemoine rarísima vez nos sorprende, prácticamente nunca. Pero Jan Haas, que es independiente, entonces Jan Haas también nos da nuestros resultados. Iván Duque aparece con una favorabilidad que nunca es tan alta como la que tuvo Santos al comienzo. Santos tenía una favorabilidad enorme y la despilfarró toda, y terminó en rines, ¿no? Sí, se la jugó toda. 8 años desgastándola. 8 años desgastándola, pero no, como él dice, para apoyar los grandes proyectos del país, sino con el despilfarro del dinero, y de un dinero que nos va a costar mucho trabajo conseguir. El endeudamiento del país, ¿por qué al endeudamiento del país no se le pone atención? ¿Por qué no se le pone atención? Tema fundamental, doctor Londoño, porque pues si nos tienen fincados y si quedamos endeudados hasta los niveles en los que quedamos, pues ¿cómo vamos a funcionar de ahora en adelante? De todos modos, viene una reforma fiscal muy importante. La tendrá que sacar... Para la que se necesita mano dura. Para la que se necesita mano dura, y con la que se la va a jugar a fondo el gobierno Duque. Impopular, quizá, pero le toca, es una de sus prioridades, le toca sacar esto adelante. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Trump cuando salió a anunciar su reforma y a decir que había que bajarle impuestos a los empresarios. Mucha gente salió a decir que lo que quería Trump era beneficiar a los ricos y beneficiarse él, porque obviamente él también es empresario, y que dónde estaban los pobres y que no sé qué, que lo que había que hacer era quitarle impuestos a la gente. Y bueno, a Trump no le importaron las críticas y sacó su reforma tributaria. Ahora vemos cómo está Estados Unidos, no solo con el aumento del recaudo, que muchos insisten todavía en decir que no es posible que aumente el recaudo si se bajan los impuestos, cuando lo estamos viendo actualmente, y también con todas las cifras que tenemos de Estados Unidos, como la cifra de desempleo, como las cifras de inversión extranjera, una cosa completamente admirable. Sí, la receta le funcionó, ¿no? La receta le funcionó porque eso funciona, porque eso tiene lógica, eso está descubierto hace mucho tiempo. Yo insisto en el descubrimiento del francés Laffer, del que habla Guy Sormand en La nueva riqueza de las naciones. Laffer, un economista francés, pero creo que radicado en los Estados Unidos y por eso lo llaman Laffer, dijo: no subiendo y subiendo impuestos se consiguen más recaudos, porque llega un momento crítico en que a más impuestos responde el contribuyente con menos contribución, o porque se le robaron lo que tenía por la vía del impuesto y no pudo producir más, o porque empieza a evadir y a eludir como puede, porque no se va a dejar arruinar por el Estado. Porque además le sale más barato evadir. Pues si le sale más barato contratar un abogado que le abra una sociedad offshore en otra parte que dar los impuestos, pues lo hace. Lo hace, y entonces el recaudo sube cuando el impuesto baja y cuando el impuesto es simple. Yo he recibido, y no sé si ustedes han recibido también, múltiples llamadas de gente desesperada porque no sabe cómo declarar renta. Sí, una cosa complicadísima. Mire, yo que tuve la oportunidad de vivir en España, allá para declarar renta usted simplemente mete sus datos de identificación, eso se la autoliquida y usted revisa que esté pues conforme con lo que fue su año fiscal anterior y se presenta por internet facilísimo. Aquí esto es un lío que ni los contadores han podido, pues. No, nadie puede. Ahora hay este problema, y es que eso lo dividieron por cédulas, tuvieron esa genialidad. Entonces, uno es el que es rentista, otro es el que es empleado,
otro es el que es inversionista en el campo, en fin, 5 grupos distintos. ¿Y qué pasa si uno pertenece a 3 o a 4? Sí, o a 2. A ver, ¿cómo maneja el asunto? ¿Cómo lo maneja? No, eso hay que preguntarle al nuevo abogado, al que fue director de la DIAN, y que nos dejó semejante enredo. Uno de los objetivos de Iván Duque es simplificar, hacer fáciles las cosas. Fáciles. Aquí hubo una época en que se puso en vigencia una norma que le permitió al Estado enormes recaudos. Si uno tiene una declaración de renta y está dispuesto a que al año siguiente pague un 10% más de lo que había pagado, nadie lo revisa. Y la gente se plegaba a eso y pagaba. 10%, sí, muy bien. Entonces, listo, y me evito 1000 problemas y 1000 enredos. ¿Por qué lo quitaron? Porque era sencillo. Porque lo importante es complicar a la gente, es enredarla, y en medio de todas esas trampas, alguien cae. Y entonces vienen los revisores de los impuestos, y muchos con buena intención, y otros con muy mala intención, cogen del pescuezo al pobre contribuyente y lo obligan a pagar lo que no debe, o a entregarse, o a someterse a una presión indebida de esas que se llaman concusión, ¿no? Sí, no, es muy complicado el sistema, y el sistema tributario es muy complicado en la medida en que, por ejemplo, personas que tienen IVAs a su favor, que les corresponde una devolución por concepto de IVA. Vaya, cóbrelas. Pídalos. Vaya, cóbrelas. Inmediatamente. Le mandan visita de la DIAN. Le caen y le miran hasta, mejor dicho, le piden hasta prueba de sangre. Entonces la gente sabe. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente no lo pide, la gente dice no se le ocurra, para que me caigan, no se le ocurra pedir plata en devolución porque le cae la DIAN como unas fieras, sí, como unas hienas. Y por muy que tenga todo en orden, por muy que tenga todo en regla, pues hombre, le caen y se lo lleva el diablo. Le caen y le Vanessa, buscan, y que tenemos malas noticias, otras malas noticias de militares secuestrados. Sí, doctor, ayer habían secuestrado a 3 militares, eso fue al mediodía en la vereda Guaviva, zona rural del municipio de Fortul. Los militares estaban... En Arauca. En Arauca. ¿No? Los militares estaban de permiso y pues estaban vestidos de civil y sin armamento, se movilizaban en un taxi y los pararon 2 sujetos en una moto con armas cortas, se los llevaron y ya hoy el Ejército Nacional pues da las identidades de estos 3 militares e informa que fueron secuestrados por el ELN, que se presume que fue el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Sí, se trata de 3 soldados regulares, Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Obando y Eduardo Caro Bañol, son del grupo de caballería mecanizado. La pregunta es a qué está jugando el ELN, ¿no? Porque la idea es tener una posición fuerte para que Duque se les arrodille como hizo Santos y les dé todo lo que le dieron a las FARC. Entonces, de nuevo, otra vez, a Duque le va a tocar tener mucha mano fuerte para enfrentar todas estas cosas. ¿Y qué se sabe de los 3 policías y el militar que estaba enfermo además, que secuestraron en el Chocó? Sí, en el corregimiento de Tagachí de Quibdó. Ellos estaban en el Chocó trabajando en un espacio territorial de capacitación donde se adelanta precisamente el proceso de reincorporación de las FARC, y de ellos no se sabe nada. Se cumple hoy una semana de ese secuestro y no hay noticias de estas personas. ¿Que el ELN confirmó el secuestro de estas personas? Claro, y entonces está diciendo que ellos quieren la paz, y la paz, y la paz, y entonces esta es la manera como creen en la paz. Sí. Estuvo durante ¿cuántos meses paralizado el oleoducto Caño Limón Coveñas? Varios, doctor Londoño. Bueno, todo el comienzo del año estuvo paralizado. Fueron por lo menos 6 meses, déjeme le confirmo. No sé si ha vuelto a pasar el petróleo por el oleoducto. Esperamos pues que no se dedique el ELN 6 meses. 6 meses de parálisis, sí. 6 meses de parálisis. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos de parte del ELN. ¿Qué
vamos a hacer con la deuda de los hospitales? ¿Eso cómo se va a solucionar? Sí, el tema de los hospitales es que lo veíamos ayer en San Andrés, es dramático, es que estamos hablando de la vida de los colombianos. Muy conmovido el presidente Duque tras ver la situación del hospital en San Andrés, pero como el de San Andrés, ¿cuántos más no hay en todo el país, no? Quizás sí, el de San Andrés es uno de los casos más... Vaya Buenaventura lejos. Y verá. Claro. ¿Cuántos son los hospitales que están en alto riesgo financiero? Es decir, que están prácticamente al borde de la quiebra. Al borde de la quiebra está el de Ibagué, por ejemplo. No, por ejemplo, hay un número. Dieron un número, ayer dieron un número de hospitales que están al borde de la quiebra, en alto riesgo financiero. Más de 350 hospitales. Ah, muy bien. Ah, bueno. Listos. Entonces hay 350 hospitales como el de San Andrés. Eso es lo que deja Santos. Pero muy mala educación decirlo, ¿no es cierto? Sí. Y por eso le cayeron encima como unas fieras a Macías, porque lo dijo. Y lo dijo. Pero el hecho que dijo, ese sí no se discute. A ver, discutan los 11 billones de pesos de déficit de los hospitales. Discuta el endeudamiento, el sobreendeudamiento del país, que es una cosa gigantesca. Nos lo decía Oscar Darío Pérez, que el endeudamiento del país vale atenderlo en cada presupuesto más de 50 billones de pesos cada año. ¿Oyeron esa cifra? Pero este tipo, ¿qué fue lo que hizo? Pues arruinar el país, lo dejó en la ruina. Pero eso es lo que no se discute, porque no lo quieren discutir. Pero sí que es importante discutirlo, publicarlo, y yo no sé cómo irá a manejar el nuevo gobierno la difusión precisamente de esto que está recibiendo. Entendemos que pues hasta ahora están llegando, pero ya se dio un proceso de empalme, y de todos modos es muy importante políticamente hablando, que se haga ese corte de cuentas para que todos sepamos qué es lo que recibe este gobierno de manos del gobierno Santos y qué es lo que podemos esperar en los próximos 4 años. Manejar las expectativas resulta fundamental en este momento. Claro, y entonces este gobierno hablaba del tema agrícola y las maravillas que ha hecho con el tema agrícola. ¿Sabe cómo fue el tema del presupuesto dedicado para el gobierno al sector agropecuario? Lo redujo en un 33% en la tercera parte. Imagínese. Así que campo prospera, así como competimos, así como nos incorporamos con los tratados de libre comercio que tenemos. Muy bien. Es imposible competir así. Estamos de acuerdo en que si no tenemos plata para ciencia y tecnología, está garantizado el subdesarrollo. El subdesarrollo es una condición mental, es una condición intelectual. Falta de apoyo para la ciencia y la tecnología. ¿Qué hizo el gobierno en el presupuesto? Reducir el presupuesto de ciencia y tecnología. ¿Y para gastárselo en qué? Sí, para pasarlo a dónde, ¿no? Porque esa partida presupuestal va de un lado a otro. Macías dijo, y esto fue una gran imprudencia de Macías según muchos, los nuevos cargos que creó el gobierno, ¿sabe cuántos fueron? 87.000. 83.600 nuevos cargos y 27 nuevas entidades en el Estado. No, es que no hay derecho. El presidente Uribe pidió facultades extraordinarias que yo tramité como su ministro y logré la mayoría para ellas, contra viento y marea, que el Congreso no quería, pero no lo aprobó por un voto, y tuvo facultades extraordinarias para reducir entidades y para reducir empleos. Es que esto que está diciendo Iván Duque ya lo hizo el presidente Uribe en el año 2002. Y la señora Jiménez, la doctora Jiménez, hizo un trabajo maravilloso en este tema de la reconversión del Estado a un Estado más esbelto, más ágil y menos costoso. Porque había que ver lo que había. La clientela. 83.600 nuevos cargos. ¿Saben lo que es eso? 83.600, llene 2 veces el estadio El Campín. No.
¿Y cuánto representa eso en dinero? No, pues es que es el cálculo que estoy tratando de hacer mentalmente y es... No, ¿y qué hace esa gente también? Lo que le vale al Estado 83.000 cargos. Porque es que, claro, a uno le dicen, bueno, pero está bien que se genere empleo, pero es que si no es empleo productivo, sino que es empleo como, por ejemplo, lo que veía uno con Petro, que llenaba la Plaza de Bolívar de gente con camisetas de la Bogotá humana que no hacían nada. Porque ese es otro bueno, parecido. 83.000 nuevos cargos, más los que existían, mejor dicho. Más los que existían. No, son nuevos cargos. Pero estos nuevos cargos, póngale que le valen al erario unos 400.000 millones de pesos, calculo yo, entre una cosa y otra, entre aportes para fiscales, etcétera. Bueno, yo creo cualquier cosa. Y lo que estorban. Porque un cargo que no sirve para nada es un cargo que estorba, y el dueño del cargo se hace notar, y se hace notar estorbando a la gente, mortificando a la gente. Lo que no sirve daña. No crean pues que es que lo que no sirve es neutro. Sí, esto va en contravía de un Estado austero, pero pues 83.600 nuevos cargos, que son 83.600 nuevos votos, me imagino que en algún momento se habrá pensado así, ¿no? Bueno, ¿y qué se va a hacer con los cónsules y diplomáticos en general que nombró Santos en los últimos meses? ¿Qué se va a hacer con ellos? Pues yo no sé si se alcanzaron a ir, pero si se alcanzaron a ir, yo creo que deberían ir pensando en devolverse, ¿no? Porque... Hay unos que se fueron y que están allá. La señora Pilar Calderón, por ejemplo, está en Barcelona. Hay dos cónsules, allá hicieron 2 cónsules. Sí. No. Sí. Bueno, y el señor John Jairo Campo. Y entonces los de última hora, como la señora López, que fue nombrada cónsul en Barcelona, me parece también, el 3 de agosto. Y en Newark fue nombrado el señor Mora, el director de la Unidad Nacional de Protección, el 3 de agosto. No hay derecho. Es que... Sí que hay que preguntarle al canciller Trujillo qué va a hacer con ellos. Que es muy indelicado. Claro, esa es la decisión que tiene que tomar. Es absolutamente indelicado, pero él está en plena facultad de removerlos de sus cargos porque son de libre nombramiento y remoción. Con un costo enorme. Bueno, pues valga lo que valga, pero es que no... Valga lo que valga, pero además el Estado necesita una buena representación en el exterior, de gente que sirva, de gente adecuada. A ver, ¿qué hizo en París recuerdan la pareja de esposos que se fue para París? Uno de uno de embajador ante el gobierno y otra embajador ante la ONU, la señora. Sí, ante la UNESCO, ¿no? Ante la UNESCO, sí, exactamente. La UNESCO, sí, señor. Entonces, la parejita, ¿cómo le parece? Sí, la parejita con los diplomática. Salarios que paga el gobierno en el exterior. Así es, pero bueno, ahí tiene un reto gigante, otro reto gigante en materia de diplomacia, pues el canciller Trujillo. Hay una grabación que está circulando del presidente Santos en 2013. La circula nuestro colega de la Luciérnaga, Gustavo Gómez. Él mismo la grabó y esto era lo que decía en 2013 el presidente Santos. La única solución viable al conflicto con Palestina es la que surja de una negociación con Israel. A nosotros nos han presionado mucho para que reconozcamos a Palestina. No lo he hecho, siempre diciendo que eso debe ser producto de un acuerdo de paz con Israel. Muy pues bien, eso es lo que decía el presidente. Pero un día antes de irse, entonces sale con el otro regalo y nos coloca en una posición ante Israel. Yo creo que la embajada de Israel en Colombia está que se da contra las paredes, la cabeza contra las paredes, acordándose del librito maravilloso, Hágase el agua, un libro espectacular sobre uno de los aportes más importantes de Israel a la ciencia moderna en materia de agua. Prólogo, Juan Manuel Santos. Yo creo que solamente para joder al gobierno de Duque y ya. Bueno, listo. Entonces ahí lo tienen. Pero hay que pasar por encima de todos los obstáculos y hay que superarlo todo. Y por favor, encuentren algún camino para no hacer esa consulta popular. Nosotros no la vamos a votar. Yo no la voy a votar. Hablo en mi nombre personal. Excelente la intervención de la senadora Paula Holguín al respecto. Excelente.
Más claro no puede ser, citando los artículos en donde dice, mire, esto ya existe. Esto ya está, Esto artículo ya está. tal, ley tal, esto está Y en estas la ley otras tal. dos cosas no están, Muy bien. pero son de talla constitucional, entonces no se pueden adelantar. No se resuelven a con través la de consulta. Hay que traerla al Congreso, entonces ¿por qué no la llevan de una vez al Congreso? Excelente Sí, la eso es lo intervención que de la quiero. senadora Paula Bueno, Holguín. muy bien, en eso nos vamos a tirar 350.000 millones de pesos que no tenemos. ¿Cuántos hospitales se podrían recuperar con 350.000 millones de pesos? Al vuelo le digo que por bueno. ahí unos 10. Bueno, muy bien. A A 35.000 35.000 millones de pesos hospital, pero pues para ser un super hospital. pero pues es que es lo que merecen bueno, los muy colombianos, bien. ¿no? Entonces se imagina el hospital de San Andrés con 35.000 millones de pesos. Y eso es la 10ª parte de esta locura de las señoras Claudia López y de la enamorada de ella o compañera, yo no sé eso cómo se llama. No hay derecho que el país se deje embaucar en Es semejante publicidad aventura. para ellas, eso es lo que hay gente que no ve, que simplemente es publicidad para ellas. Bueno, 350.000 millones de pesos que no tiene el gobierno nacional. Aquí vamos, pues, ¿cuándo es el viaje del doctor Iván Duque, presidente de la República, al Catatumbo, a Tibú? Hoy, ese viaje es hoy. Soy doctor. Es decir, viaje directo de Santander, Cúcuta y de Cúcuta a Tibú, suponemos que en un helicóptero, ¿no? Visita a Tibú de 10 de la mañana a 4 de la tarde, dice la agenda oficial de Palacio de Nariño. Bueno, y ahora hay protestas de los presos por situaciones inhumanas en la cárcel de La Picota. Este es el producto del hacinamiento. Claro. Y esto fue lo que dejó Santos, que no construyó una sola cárcel, ninguna. Y dijo que había abiertos no sé cuántos puestos para presos. ¡Mentiras! Digan qué cárcel construyó el doctor Santos en 8 años. No, ninguna. las prometió todas, y la manifestación de la que usted habla es precisamente en el patio de los extraditables. ¿Y qué pasa? Pues que se quejan de las condiciones infrahumanas a las que se ven sometidos día tras día. Ellos hablan de cañerías tapadas, dicen que no tienen agua, que tienen poco suministro de alimentos y dicen que también sufren abusos por parte de la guardia. Esto es lo que está pasando en el IMPEC, y lo que está pasando en Tibú es inenarrable. Yo creo que el presidente Duque va a encontrar una solución, una situación que desbordaba sus peores sospechas sobre lo que pasaba en esa región. La realidad es peor, es mucho más dura de lo que cualquiera puede imaginar. Sí, hasta ahora conductores en Arauca reportan que desconocidos atravesaron un vehículo entre en la vía entre Arauquita y Saravena en el sector de Puerto Nariño. Y no es cosa de que llegue una grúa y se lo lleve, porque la pregunta es, ¿tiene explosivos? Sí, que doctor, con toda seguridad los tiene. Tiene un paquete sospechoso y dice que pintaron grafitis, no se dice de qué, pero bueno, que tiene un paquete sospechoso, entonces ahí está trancada la vía. Es la herencia de Juanpa, doctor. Ave María, la herencia que deja Juanpa, la herencia Qué que tristeza deja... esto. Es una vaina dolorosa, el país lo dejó hecho trizas, en guerra. Y pregunta, ¿se va del país o se queda en el país? Sí, Ahora en Anapoima. dicen que está en Anapoima. ¿Se acuerdan que Pues- mandaron a hacer esa carretera tan bonita para él. para este momento? Pero ni siquiera esa la terminaron, entiendo. Bueno, pero Era una carretera de montaña muy bien mantenida, muy bien cuidada, suficiente, más que suficiente para lo normal. Se congestionaba en ciertos puentes porque era la vía alterna por Girardot, entonces mucha gente la utilizaba y se congestionaba. Pero entonces había que hacerle carretera al presidente para que fuera a Anapoima y para valorizar todas esas fincas que hay en Anapoima y esos centros de recreo y esos conjuntos residenciales, y el del presidente también, por supuesto. pues en cualquier caso se dice que se fue para Anapoima. Usted pregunta si saldrá del país. Yo pregunto si se le concederá el permiso desde el Senado para salir del país. Recuerden ustedes que los expresidentes de la República, una vez terminan su mandato, durante un año
durante el año siguiente deben pedir permiso para salir del país y ese permiso lo concede o lo niega el Senado de la República. Yo creo que se lo van a conceder, pero bueno, eso sí, ya veremos la votación al respecto. Siempre es bueno que se quede aquí un ratico contestando ciertas preguntas que tenemos que hacerle los colombianos. ¿Qué hizo con nuestro patrimonio? ¿Qué hizo con la bonanza petrolera? ¿A dónde fue a parar ese endeudamiento gigantesco que puso sobre nuestras espaldas? Es que no es cualquier cosa. Que estamos hablando de 450 billones de pesos que debemos ahora, pero de esos 450 billones, más de la mitad lo tomó Santos en los últimos 8 años. Así es. Muy bien. Y el endeudamiento ahí está, y la platica, ¿dónde fue a parar? Claro, y las vigencias futuras, ¿no? Que es el otro capítulo del tema. 90 y tantos billones de pesos en vigencias futuras. Esto es una locura. ¿Y qué va a pasar cuando se le haga de verdad un arqueo de caja a Fonade? Que la va a tener que hacer Duque, pero es que no lo puede evitar. Es que va a llegar a Fonade. Fonade le prestaba plata por cupos indicativos a las regiones. ¿Quién le va a pagar esa plata? No, necesitamos tener cuanto antes una entrevista con el ministro de Hacienda, con el doctor Carrasquilla, para hablarle de estos temas. Sí, el tema económico y el reto económico que también para el ciudadano a pie muchas veces resulta lejano, resulta distante, difícil de entender, pero pues es que es una realidad que podemos palpar todos los días. Él lo tiene que pagar y lo paga. Es que la gente cree que no paga impuestos cuando no va a una caja y no se mete la mano al bolsillo y no aparece con el fajo de billetes. Lo paga de otras maneras más crueles todavía. Los impuestos a la gasolina, por ejemplo. Yo recuerdo que hace un tiempo que fui a El Salvador, unos jóvenes hicieron una campaña y pegaron en las bombas de gasolina afiches en los que le decían: ¿sabe usted que la cuarta parte de lo que usted paga va a los bolsillos de los políticos? Porque en El Salvador habían protestas, porque la gente decía porque la gente decía que la gasolina era muy cara por culpa de los empresarios, y los empresarios decían: no, es por culpa del gobierno. Entonces la gente no se da cuenta, a veces los precios de los productos suben y es por culpa de los impuestos del gobierno. Claro, eso se termina y aquí trasladando tenemos siempre al consumidor. Las tasas, y entonces la gasolina es carísima. La gasolina aquí es más cara que en los Estados Unidos. Sí, ¿sabían? Así es. Ah, bueno. Y la gasolina extra, ni hablar, y en este país de montaña se necesita la gasolina extra para que el carro funcione bien. Y las de los aviones. En América Latina está el combustible de avión más caro del mundo. Además, por eso es que es tan caro viajar por América Latina. Claro, porque el consumo de combustible es uno de los consumos más altos que tiene la industria aeronáutica. Bueno, los aviones.